¿Cuál fue el momento en que decidiste que ser amable ya no funcionaba? Antes, yo era la persona a la que todos le marcaban cuando necesitaban un favor, la que dejaba todo para ayudarle a un amigo a mudarse, o se quedaba hasta tarde en la oficina para sacar el pendiente de alguien más. Mi jefa me escribía mensajes a las 11 de la noche, y yo contestaba sin pensarlo. Cubría turnos si alguien se enfermaba, y hasta me aventaba los proyectos que nadie quería tocar. Siempre me dijeron que la bondad se regresa. Estuve 5 años en Davidson Media siendo la primera en llegar y la última en irme, ayudando a mis compañeros a entregar a tiempo, llevando café cuando el estrés estaba a tope, e incluso dejé que mi jefa, Diane, presentara mis ideas como si fueran suyas porque según ella, así sonaban mejor saliendo de la gerencia. Cuando mi papá se enfermó el año pasado, le pedí a Diane que me dejara trabajar desde casa 2 días a la semana para poder acompañarlo a sus quimioterapias. Ella nomás suspiró y dijo, realmente te necesitamos en la oficina, pero supongo que podemos arreglarlo por 1 o 2 meses. Yo estaba tan agradecida que cuando iba a la oficina trabajaba el doble para que nada se quedara pendiente. El tratamiento de mi papá iba a durar 6 meses, pero a los 3 meses Diane me mandó llamar. Me dijo que ya no funcionaba el trato de trabajar a distancia, que el equipo me necesitaba ahí diario y que ya había pasado suficiente tiempo. Le expliqué que mi papá estaba a la mitad del tratamiento, que no podía ir solo y no había nadie más. Ella solo me miró hasta que bajé la cabeza y le solté un «entiendo». Esa semana me gasté mis ahorros en choferes para mi papá. Yo andaba agotada, siempre preocupada por él, pero seguía llegando antes que todos a la oficina. Luego vino el proyecto Maxwell, una cuenta enorme que podía salvar el trimestre o echarlo a perder. Me la pasé semanas investigando, armando propuestas, diseños y todo el rollo. Hasta me perdí una cita con mi papá por terminarlo. Un día antes de la presentación, Diane me pidió ver todo mi material y le entregué hasta mis notas. Al día siguiente llegué temprano, lista para presentar, y la sala de juntas ya estaba llena. Diane estaba en la cabecera paseando mis diapositivas frente al cliente, diciendo palabra por palabra lo que yo había escrito, mostrando mis ideas, mis investigaciones. Me quedé parada en la puerta, helada. Cuando me vio, solo sonrió y dijo, «Qué bueno, Jennifer. ¿Nos traes café a todos? Apenas vamos empezando». El cliente me volteó a ver y preguntó, «¿Tú no vas a presentar esto?» Antes de que pudiera decir algo, Diane se adelantó. «No, este es mi proyecto». Jennifer solo ayudó con la investigación, y pues fui por el café. Me quedé al fondo mientras veía cómo la felicitaban por mi trabajo. Al cliente le encantó y firmaron un contrato por 3 años, el más grande en la historia de la empresa. Cuando bajaron los directivos a felicitarnos, Diane se llevó todos los aplausos, el bono y el ascenso. A mí me dieron una tarjeta de Starbucks de $50. Esa noche mi papá me marcó porque se había caído tratando de llegar de un taxi a la puerta. Estuvo 20 minutos tirado hasta que un vecino lo vio. Yo no dejaba de pensar, si hubiera estado ahí, tal vez no le pasaba eso. 2 días después hicieron una fiesta en la oficina por el trato con Maxwell. Diane recibió un premio y yo me paré a aplaudir como si nada. Pero luego dieron el anuncio que lo cambió todo. Diane iba a dirigir una nueva división, hecha solo para la cuenta Maxwell, y necesitaba un equipo fuerte. Se echó un discurso sobre las cualidades que buscaba, y luego presentó a su primera contratación, Ryan, el chavo que llevaba apenas 6 meses en la empresa y ni había tocado el proyecto. Me quedé en shock mientras todos lo felicitaban. Diane me miró y soltó, «Jennifer, necesito esos reportes trimestrales para el final del día. Sé que no me vas a fallar». Algo se rompió dentro de mí. 5 años diciendo que sí, perdiéndome tiempo con mi papá enfermo, viendo cómo otros se llevaban el crédito por mi trabajo. 5 años siendo buena onda. Me fui al baño y me quedé viendo al espejo, con las manos temblando, sin reconocerme. Ese fue el momento. Justo ahí decidí que ser amable ya no servía. Volví a la fiesta con una calma rara, como si me viera desde fuera, y me acerqué a Diane, que platicaba con los directivos sobre la nueva división. Sin pensarlo, le toqué el hombro y le dije, «Necesito hablar contigo ahorita». Me puso esa sonrisita condescendiente de, «No ahorita, linda. Los adultos están hablando». Pero esta vez no me moví. Solo la miré hasta que se le borró la sonrisa. «Está bien. Jennifer, ¿qué pasa?», dijo, ya molesta. «Creo que deberíamos hablar en privado», respondí, más firme de lo que esperaba. Todos ya nos estaban viendo, así que no pudo ignorarme sin armar escándalo, y me siguió a un rincón. «¿Qué es tan urgente que no podía esperar?», preguntó mientras revisaba su reloj como si mi tiempo no valiera. «Quiero saber por qué Ryan va a estar en el equipo de Maxwell si yo hice todo. La presentación, la investigación, la propuesta, todo». Diane solo entrecerró los ojos y luego fingió esa sonrisa falsa. «Jennifer, ya hablamos de esto. Fue un trabajo en equipo. Y como tu jefa, yo decido cómo se asignan los recursos». Sentí un coraje que me hervía por dentro, algo que nunca antes había sentido. Ya no hablo de la presentación, hablo de las asignaciones para la cuenta que yo saqué adelante. Yo merezco estar en ese equipo. Se rió, de verdad se rió. El merecimiento no tiene nada que ver. Ryan tiene la presencia para lidiar con clientes. Tú eres más de estar tras bambalinas, Jennifer. Ahí es donde destacas. Le repetí despacio. O sea, hacer todo el trabajo mientras otros se llevan el crédito. Su cara cambió por completo. Cuidado con tu tono. Esto no está siendo productivo. Hablamos cuando te calmes.
Ni cuenta me di que ya estaba levantando la voz, pero todos volteaban a ver. Se sentó. Productivo como yo, quedándome hasta la medianoche con la presentación de Maxwell mientras tú estabas en el partido de tu hijo. Diane se acercó y bajó la voz a un susurro, casi amenazante. Jennifer, creo que deberías tomarte el resto del día. Claramente no estás en un estado profesional ahorita. Estuve a punto de hacerlo, de disculparme y salir corriendo, como siempre. Pero justo entonces, mi celular vibró con un mensaje del hospital. Mi papá terminó hospitalizado después de la caída y resultó que estaba mucho peor de lo que creíamos. Tenía sangrado interno. Levanté la vista hacia Diane y le solté. No voy a pedir el día. Renuncio. Se le abrieron los ojos como platos. ¿Cómo? ¿Renuncias? Ya me harté de ser tu burro de carga. Ya me cansé de ver cómo te apropias de mis ideas. Ya no pienso seguir sacrificando a mi familia por un trabajo donde ni me valoran ni me respetan. De volada cambió el tono, poniéndose toda dulce. Jennifer, no tomes una decisión precipitada. Entiendo que estás molesta, pero eres parte importante del equipo. No pude evitar pensar que era la primera vez que me decía eso, y justo cuando le renunciaba. Ahora sí, todo el mundo nos miraba. Se nos acercó uno de los ejecutivos, con cara de ¿qué pasó aquí? ¿Todo bien?, preguntó. No, la verdad no, respondí, sin dejar que Diane metiera ni las manos. Acabo de renunciar porque mi jefa se la pasa quedándose con mi trabajo. Toda la presentación de Maxwell es mía. Cada diapositiva, cada palabra, cada idea, pero Diane la presentó como si fuera suya. Ted Wilson, el ejecutivo, se veía genuinamente impactado. Jennifer, eso es muy grave. No son acusaciones, son hechos, contesté, sintiéndome más fuerte que nunca. Tengo los archivos originales en mi disco personal, con fecha y todo. También los correos donde le mandé los borradores a Diane, y hasta mis notas escritas a mano. Diane se puso blanca. Esto es absurdo. Solo está emocional porque su papá está enfermo y no está manejando bien el estrés. Me llené de coraje al oír que usaba la enfermedad de mi papá en mi contra. Eso sí fue el colmo. Saqué mi celular, abrí el correo y le reenvié todo a Ted. Te acabo de mandar la presentación original con mis notas, incluyendo los comentarios donde Diane me pidió que quitara mi nombre de la lista de presentadores. También va la grabación donde ella me dijo, y cito, «Tú haz el trabajo y déjame a mí tratar con el cliente. Necesito este logro para mi ascenso». La verdad, ni tenía pensado enviar la grabación. La guardé solo para recordarme que no estaba loca. Pero en ese momento sentí que tenía que hacerlo. Diane se quedó con la boca abierta, muda. Ted revisó su celular y se le transformó la cara al leer el correo. «Jennifer, vamos a mi oficina a platicar esto», me dijo bajito. Negué con la cabeza. «Ya no quiero hablar. Yo aquí ya terminé. Ya me cansé de ser la buena. Tengo que irme al hospital. Mi papá me necesita. Le voy a mandar mi renuncia a recursos humanos por correo». Me di la vuelta y Ted todavía alcanzó a decir, «Espera, esto es delicado. Tenemos que investigarlo». Volteé sin ganas. Diane tenía una cara entre asustada y furiosa, y Ted estaba realmente preocupado. «Arréglalo como quieras», le solté. «Yo ya no voy a estar aquí». Caminé hacia la salida, oyendo que varios decían mi nombre, pero ni volteé. Solo seguí mi camino entre las caras de compañeros que nunca me habían visto así, defendiéndome por fin. Al salir del edificio, respiré tan hondo que sentí que era la primera vez en años que podía hacerlo. Me subí al coche y me fui directa al hospital. Mi papá estaba pálido entre las sábanas, pero al verme, sonrió. «Hola, hija, ¿tú no deberías estar en el trabajo?». Le tomé la mano. «Ellos pueden arreglárselas sin mí. Yo estoy donde debo estar». Los días siguientes, mientras mi papá se recuperaba, me llegaron un montón de llamadas y mensajes de compañeros, algunos sorprendidos, otros apoyándome, y hasta varios contándome que Diane también les había robado su trabajo. La mayoría los ignoré. Solo quería enfocarme en mi papá y en lo que venía. Una semana después, aprovechando que mi papá dormía, por fin me puse a revisar mi correo y vi un mensaje de Ted Wilson pidiéndome que le llamara. Por curiosidad, salí al pasillo y marqué. «Jennifer, gracias por llamar», contestó, notándose aliviado. «He estado esperando hablar contigo». «¿En qué te puedo ayudar, Ted?», le respondí, usando tono profesional, aunque ya no trabajaba ahí. Después de revisar todo lo que mandaste y de hacer entrevistas, decidimos despedir a Diane. Lo que hizo fue una violación clara de nuestra política de ética. Me quedé en shock. «Oh», fue todo lo que se me ocurrió decir. Él siguió. «Queremos ofrecerte su puesto». Casi se me cae el celular. ¿Qué? El equipo de Maxwell necesita a alguien que conozca la cuenta a fondo, que realmente haya hecho el trabajo. Esa persona eres tú. Me recargué en la pared, tratando de entender. El ascenso que le habían dado a Diane ahora era para mí. Agradezco la oferta, Ted, pero no estoy segura de querer regresar. Hizo una pausa y luego agregó. Estamos dispuestos a darte un aumento considerable, la opción de trabajar completamente desde casa por tu situación familiar y el pago retroactivo del bono que Diane cobró por tu trabajo. Pensé en mi papá, las cuentas del hospital, y en que la verdad sí me gustaba la parte creativa del trabajo, solo no la manera en que me habían tratado. ¿Y la cultura de la empresa que permitió que esto pasara? ¿Por qué nadie notó nada ni dijo algo antes? Ted soltó un suspiro. Es una pregunta justa y justo eso estamos revisando ya. Empezamos una revisión de todas las prácticas de gestión y canales de reporte. No te voy a mentir, Jennifer, te fallamos.
pero te pido que nos des la oportunidad de corregirlo. Le dije que necesitaba pensarlo. Le pregunté si podíamos vernos en persona para platicar bien los términos y aceptó rápido. Esa noche me quedé sentada al lado de la cama de mi papá mientras dormía, pensando qué hacer. Regresar parecía imposible después de la forma en que me fui, pero buscar trabajo nuevo mientras mi papá estaba enfermo también era demasiado. Cuando despertó y me vio tan pensativa, me preguntó en qué andaba. Le conté todo, lo de Diane, mi renuncia, la oferta. Me escuchó con esa paciencia de siempre. Al final me preguntó, ¿tú qué quieres hacer, hija? No sé, le confesé. Una parte de mí quiere regresar y demostrar que puedo liderar sin ser como Diane. Otra parte quiere irse y empezar de cero. Él solo asintió y me dijo, ambas opciones son válidas. Pero dime, ¿cuándo te sentiste más tú misma esta semana? Me quedé pensando. Cuando por fin le puse un alto a Diane. Cuando dejé de dejarme pisotear. Eso, me dijo. No tienes que decidir ahorita si tomas el trabajo. Pero pase lo que pase, no vuelvas a ser la Jennifer de antes, la que dejaba que todos la pisotearan. Al día siguiente me senté con Ted y le dejé claras mis condiciones. Trabajo completamente remoto y flexibilidad durante el tratamiento de mi papá. Poder elegir a mi propio equipo y, lo más importante, que en toda la empresa se reconociera el trabajo de cada quien. Para mi sorpresa, aceptó todo sin poner peros. Empecé en mi nuevo puesto el mes siguiente, trabajando principalmente desde la casa de mi papá, mientras él se recuperaba. El equipo me respetaba porque yo también los respetaba. Sacamos la primera fase del proyecto Maxwell antes de tiempo y gastando menos de lo planeado. No siempre fue sencillo. Hubo quienes, al conocer a la Jennifer de antes, intentaron aprovecharse creyendo que seguía siendo la misma que no se defendía, pero pronto se dieron cuenta de que, aunque era justa, ya no era una alfombra. 6 meses después, papá terminó su tratamiento y los doctores estaban cautelosamente optimistas de que iba mejorando. Yo demostré que podía ser una buena líder e incluso me dieron un premio por innovación en la empresa, gracias a una nueva estrategia de campaña. Una tarde, mientras cerraba la laptop, papá entró al estudio que había armado en su casa, su cuarto de visitas. ¿Sabes en qué estaba pensando hoy? ¿En qué? Le pregunté cerrando la computadora. En ese día en el hospital cuando llegaste después de renunciar. Había algo diferente en ti, como si te hubieras quitado un gran peso de encima. Sonreí, recordando cómo él se había sentado frente a mí antes de ese día. Me preocupabas más tú que yo mismo. Me preocupaba que dejaras que la vida te pasara por encima en vez de tomar las riendas. Tuvo que pasar que yo me enfermara para que por fin te pusieras a ti primero. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Perdón por haberme tardado tanto. Él se acercó a tomarme la mano. No te preocupes. Cada quien aprende su lección cuando está listo. Yo solo me alegro de estar aquí para verlo. Nos quedamos callados un rato, en un silencio tranquilo, hasta que agregó, tu mamá estaría orgullosa de ti. Ella tampoco se dejaba de nadie. Eso me hizo reír. Definitivamente, mamá no era de las que se dejaban. Esa noche, ya tarde, me puse a pensar en la persona que era antes, siempre diciendo que sí, siempre dejándome al final para no incomodar a nadie. No es que odiara a esa versión de mí, era una persona buena, con buenas intenciones, pero también llena de miedo. Miedo al conflicto, al rechazo, a quedarme sola. La mujer en la que me había convertido no era intrépida, pero sí enfrentaba sus miedos. Sabía poner límites y exigir respeto, y curiosamente lo recibía mucho más seguido que antes, cuando casi lo rogaba. La semana siguiente, me llegó un correo de Ryan. Sí, él. Lo habían cambiado de área después de que yo tomé el puesto, y ahora tenía un jefe que, según él, hacía que Diane pareciera un pan de Dios. Me preguntaba si tenía vacantes en mi equipo, pues había escuchado que yo era una jefa justa, que reconocía el esfuerzo de los demás. Me quedé viendo el correo largo rato, pensando en lo desesperada que yo había estado por un poco de reconocimiento, en cómo antes habría aceptado cualquier oportunidad de trabajar para alguien que me valorara. Parte de mí quería ignorar el mensaje, dejar que sintiera un poco de lo que yo sentí, pero tampoco quise convertirme en ese tipo de persona. Ser buena no significa dejarse, pero tampoco quiere decir que te vuelvas vengativa. Así que le respondí ofreciéndole una entrevista, sin prometer nada, pero dándole la oportunidad que a mí me hubiera gustado que me dieran. Papá vio el correo por encima de mi hombro mientras me traía café. Eres mejor persona que yo. Se rió. Yo lo habría mandado a freír espárragos. Me reí con él. Tal vez sí, tal vez no, pero ahora sé que puedo ser amable sin dejar que me pasen por encima. Yo decido mis límites, no los demás. Exacto, dijo, levantando su taza a modo de brindis. ¿Y por la hija que al fin encontró los suyos? Choqué mi taza con la suya. Por los límites, repetí, y por no confundir amabilidad con debilidad. Ha sido todo un camino el que recorrí, desde la mujer que lloraba frente al espejo del baño, hasta la líder que ahora se sienta segura en su oficina en casa, pero no lo cambiaría por nada, ni siquiera por la cómoda invisibilidad de ser siempre la buena. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti misma es dejar de ser tan buena con todo mundo.
Eso no significa volverte cruel, simplemente aprender a hacerle espacio a tus propias necesidades junto con las de los demás. Y ese momento en el baño, cuando decidí que ser buena ya no funcionaba, no fue el fin de la amabilidad, sino el inicio del respeto propio. Y, curiosamente, esas dos cosas sí pueden ir de la mano, si tienes el valor de darte espacio para ambas. 2 años después sigo en Davidson Media, ahora como directora, y he formado un equipo conocido tanto por su excelencia como por su ética. En cada proyecto reconocemos a todos por nombre, sin importar si es grande o pequeño, y ahora somos la división donde todos quieren estar. El cáncer de papá está en remisión. Ahora pasa el tiempo jugando golf y quejándose de su swing. Cada año va a la fiesta de fin de año de la oficina y cuenta historias vergonzosas sobre mí. El mes pasado, Diane aplicó para un puesto en mi departamento. No reconoció mi apellido de casada, y cuando entró a la entrevista y me vio, su cara pasó por unas 5 emociones en 3 segundos. Llevé la entrevista de manera profesional, hice las preguntas necesarias y le agradecí su tiempo. No la contraté, no por venganza, sino porque había mejores candidatos, personas que realmente valoraban la colaboración y la integridad. Cuando se iba, se detuvo en la puerta. «Has cambiado, Jennifer». Sonreí. «Sí, he cambiado. Gracias por notarlo». Se veía desconcertada. «¿Me das las gracias?» En cierto modo, sí. Si no me hubieras llevado al límite, quizá nunca habría encontrado mi fuerza. Así que, de alguna manera, me ayudaste a convertirme en quien necesitaba ser. No supo qué decir. Solo asintió y se fue. Esa noche le conté a papá sobre la entrevista y se soltó riendo, dándose una palmada en la rodilla. La cara que puso debió ser de película. «Lo fue», le dije. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que de verdad sentí lo que le dije. Estoy agradecida, aunque suene raro. Él asintió con esa sabiduría suya. A veces, los peores momentos nos llevan a tomar nuestras mejores decisiones. Pienso mucho en ese momento frente al espejo del baño. La cara llena de lágrimas, las manos temblando, la certeza absoluta de que algo tenía que cambiar. Tocar fondo fue difícil, pero también fue la base sobre la que construí todo lo demás. Así que cuando la gente me pregunta en qué momento decidí que ser buena ya no era suficiente, les digo que no se trata de dejar de ser buena, sino de empezar a ser buena conmigo misma también, y eso lo cambió todo.